De presentar a nuestros conferenciantes de hoy, pues a manera de introducción de este tema de la eutanasia, en una casa de la iglesia como la nuestra, el Centro Suárez, este documento que voy a leer un trocito muy corto, lo acaba de publicar la Santa Sede hace, no sé, un par de semanas, Dignitas Humana, un documento sobre la dignidad humana, emanado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y dice así en el número 51 y 52 de este documento: hay un caso particular, habla sobre todas las violaciones a la dignidad humana. Esta es la postura última de la Iglesia. Hay un caso particular de violación de la dignidad humana, más silencioso pero que está ganando mucho terreno. Tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma. Esta confusión, muy común hoy en día, sale a la luz cuando se habla de eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido, que se denominan a veces leyes de muerte digna. Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana. Frente a este hecho, hay que reafirmar con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienablemente propia, sino que puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo preciosa que es cada persona para el conjunto de la humanidad. Más o menos eso es lo que, por lo que van los derroteros en este momento de la reflexión de la Iglesia. Aquí vamos a tener, os invito a tener eso como telón de fondo, pero con una mente abierta hacia los datos, lo que nos aporta la ciencia médica y también lo que nos aporta en el contexto concreto español, pues la legislación vigente. Ya Miguel me imagino que hablará. En España la eutanasia está aprobada desde el 2021 con la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo de ese año y que entró en vigencia el 25 de junio de ese mismo año. Al cumplir los 2 años de esa ley, o sea, en junio del año pasado, se habían registrado 370 eutanasias en España y un poco más de 1000 solicitudes. Ya luego, no sé si Pedro o Miguel nos dirán por qué la diferencia entre los números, porque no es cualquiera que quiera decir yo quiero la eutanasia, sino que hay unos requisitos tanto clínicos como legales para poder ser atendidos, pues poder tener la eutanasia. Esas 370 eutanasias practicadas en 2 años, no tenemos los datos del último año, implican el 0.07% de los fallecimientos en España. O sea, es un número pequeño, pero aunque el dato sea pequeño, la realidad y el tema es bastante complejo. No voy a extenderme más porque me parece que simplemente era como para presentar el por qué en el Consejo del Centro quisimos traer este tema tan importante para la vida de la sociedad y en particular para la vida de la Iglesia. ¿Quiénes nos acompañan en esta tarde? Pedro Romero Palacios. Él es médico, profesor titular de la Universidad de Granada, Departamento de Medicina, coordinador de bases de la Medicina Interna 1 y 2 y de Patología Respiratoria en la misma facultad de la Universidad de Granada, miembro de la Comisión Académica, experto en asma, en EPOC, o sea, casi lo que tengo yo, no me quiero, menos no es libre de tener un enfisema pulmonar obstructivo crónico, ¿no? Si no estoy mal, eso es el EPOC. Y tabaquismo, bueno, eso si no lo tenemos. Director del Máster en Enfermedades Respiratorias de la Escuela Internacional de Posgrado, Máster en Bioética por la Facultad de Teología de Granada y miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética y de la Sociedad Andaluza de Bioética. Y por el otro lado tenemos a Miguel Pascual-Oriaño, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y colaborador de este centro que lo tenemos como punto de referencia en el aspecto jurídico, miembro también de la Asociación Cultural Carrane. Tiene publicadas 4 novelas, la última, Aunque todo se acabe,
publicada en septiembre, no, esto es en septiembre, hace varios años. Este dato no lo actualicé hace 2 años. Y bueno, pues son nuestros ponentes de hoy, y al final tendremos también un ratito para compartir. Pues bienvenidos, tenemos 25 minutos para cada uno de los ponentes y luego un rato para nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la amable invitación a estar aquí, por la presentación tan cariñosa que acaban de hacer. Y bueno, pues para mí es una gran responsabilidad estar ante ustedes. Me siento un poco nervioso, que coste, aquí sentado sobre mi chaqueta, que es como me dijo Enrique que hay que hacer cuando uno se sienta ante el público para que quede. En fin, un poco el esquema de la charla lo tienen pues en la pantalla, ¿no? En principio, centrar un poquito de qué hablamos, porque más de una vez y más de 3 veces en tertulias, oyendo a gente hablando en la radio, en la televisión, hablando pretendidamente de eutanasia, y están hablando de otra cosa distinta. Y están hablando de derechos y están hablando de otra cosa distinta. Entonces, por centrar un poquito realmente a qué nos referimos cuando se habla de eutanasia y qué no es eutanasia, la parte de la ley voy a pasar muy por encima, prácticamente nada, porque de hecho de eso se va a ocupar Miguel. Luego un poquitín, un esbozo de lo que dicen los colegios de médicos, el Consejo Oficial de Colegios de Médicos y el de Enfermería también, y luego la nueva frontera, que es algo en lo que habría que pararse a reflexionar un poquito tal vez, ¿no? Bien, pues empezamos. Cuando se habla de eutanasia, normalmente se invoca el tema del derecho, el derecho a vivir dignamente y el derecho a morir dignamente. No quiero olvidarme con esto. Yo me he atrevido un poco, también por empezar el debate, me he atrevido a escribir, a poner por escrito lo que yo consideraría que sería vivir dignamente, que sería tener la posibilidad de desarrollar un proyecto vital pleno, completo, que dé sentido a la vida y que la enriquezca para sí mismo y para los demás. Eso es lo que yo podría entender que podría ser vivir dignamente. Y otra cosa que sería, bajo mi punto de vista, morir dignamente, que es una muerte digna, que sería la que se produce como colofón de una vida plena, habiendo completado un proyecto vital rodeado del cariño de los seres queridos. Eso, como ven, pues dista mucho de las definiciones de muerte digna que algunas veces se dan, y quería partir de este inicio pues para centrar un poquito lo que yo pienso sobre esto. Cuando se habla del derecho a una muerte digna, habitualmente se meten en el debate aspectos que tienen que ver no con la dignidad como yo lo he puesto aquí, sino tal vez con muerte en la que hay ausencia de angustia o ausencia de dolor y otro tipo de connotaciones que pueden acompañar al final de la vida, pero que realmente, depende de cómo se mire, no tendrían por qué restar ni un ápice de dignidad al que se está muriendo, le duela poco o mucho. En fin, y cuando se... Voy a ampliar un poquito esto. Realmente, lo que subyace en todo este debate, cuando se plantea algo desde el punto de vista del derecho, eso lo que genera es que si yo tengo un derecho, genero en alguien o en algún ente, quien sea, la obligación de dar cumplimiento a ese derecho. Y cuando hablamos del derecho a una muerte digna, realmente el conflicto, ¿dónde se plantea? El conflicto se plantea en el contexto del derecho, en el proceso a la muerte, si ese derecho, que legalmente se puede reconocer y que de hecho está reconocido, incluye o no el derecho a pedir a otra persona, habitualmente un profesional de la salud, que acabe con la vida del paciente o de la persona de una manera directa y efectiva, ¿vale? Se puede reconocer el derecho desde el punto de vista legal. La cuestión es si eso implica que alguien tiene la obligación de asumir el terminar con la vida de ese paciente.
En fin, pues, por tanto, cuando hablamos en lo que sí estamos de acuerdo, desde el punto de vista general, es que se reconoce el derecho a la dignidad en el proceso de la muerte, en todo lo que acompaña al proceso de la muerte, y en eso se ha centrado en gran parte la ley de la que vamos a hablar. Y sí es verdad que hay una serie de derechos concretos, que el derecho a la confidencialidad, a participar en la toma de decisiones en ese aspecto, ¿vale? A recibir cuidados paliativos de alta calidad, cosa que no siempre está garantizada. Es decir, hay una serie de derechos que, como ven, pues son derechos concretos, en el sentido de que centran la cuestión en cosas directas que el paciente, la persona en el tránsito a la muerte, pues puede pedir y puede exigir, como sería pues eso, recibir cuidados paliativos recibir cuidados paliativos de calidad, participar en la toma de decisiones, tener la posibilidad de opinar, al menos parcialmente, sobre qué tratamiento quiere o puede recibir o no, y a la confidencialidad de los datos, ¿vale? Entonces, eso creo que nadie niega ese tipo de derechos y nadie discute el derecho a la confidencialidad, a la posibilidad de recibir atención médica de calidad, etcétera, ¿vale? Por tanto, por dejar... Ostras. Por dejar definido qué decimos cuando hablamos de eutanasia, es en realidad acciones que producen directamente la muerte del paciente, una acción que produce directamente la muerte del paciente a petición de éste, generalmente en un contexto asistencial y después de un proceso de información y de consentimiento informado. Y además, se ha descuadrado un poco el formato, lo siento, y además son acciones que son realizadas, y esto es importante, por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa, ¿vale? Esto es lo que habitualmente en el contexto clínico y cuando uno lee algo sobre esto, pues se define como eutanasia, y le llamo la atención sobre que son realizadas este tipo de acciones por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa, ¿vale? Bien, pues no sé por qué se abre esto aquí. ¿Qué no es eutanasia? Y estamos bastante de acuerdo en que LED significa limitación del esfuerzo terapéutico o limitación del ensañamiento terapéutico, se dice en alguna ocasión, limitación de tratamientos de soporte vital, ¿vale? Para evitar también pues, el encarnizamiento terapéutico. Todo el mundo está de acuerdo en que el paciente puede rechazar un tratamiento anticipadamente, y eso está en la ley de voluntades anticipadas. Alguien puede decir, pues yo en una situación en la que pueda necesitar un ventilador, una respiración mecánica, pues no quiero que me conecten a ventilación mecánica porque yo prefiero no verme así bajo ningún concepto, ¿vale? Bien, pues eso es un rechazo de tratamiento anticipado que está perfectamente estipulado y que se puede solicitar por parte del paciente. Y luego, además, dentro del concepto de limitación del esfuerzo terapéutico, que entraría dentro del principio de la bioética de no maleficencia, el primum non nocere, de no hacer el mal a sabiendas, y lo primero es hacer el bien, pues también es también de alguna forma limita la exigencia que puede pedir generalmente por parte de la familia de continuar con medidas terapéuticas que se consideren fútiles, que se consideren que no están indicadas y que no van a aportar nada más que el alargamiento biológico de la vida, pero que en ningún caso van a aportar mayor calidad de vida ni va a estar el paciente mejor bajo ningún concepto. Por lo tanto, de alguna forma faculta al paciente para evitar que se tomen esas medidas en caso
de que lleguen a determinadas circunstancias que él puede prever y que se le pueden informar también, y de alguna forma también pone un parapeto para evitar eso. Pues a mi padre le hace usted todo lo que haga falta y además si hay que respirarlo, ponerle el respirador, se lo pone y si... Pues mire usted, no, porque no está indicado. Y le vamos a generar mayor sufrimiento del que es razonable en estas circunstancias. Y por tanto, por decisión, eso normalmente se toma por decisión del equipo médico. Les tengo que decir que yo durante bastante tiempo estuve haciendo guardia en la UCI y más de una vez nos encontramos con ese tipo de situaciones, y esa desde hace ya mucho tiempo, y yo era presidente en aquel momento, pues ya se tomaban decisiones en ese sentido. Es decir, que esto es la norma en cuanto a la atención sanitaria desde hace ya mucho tiempo. También el rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento, que es prácticamente lo que hemos estado diciendo, y la sedación paliativa que también se ha venido haciendo de una manera muy natural durante mucho tiempo, que consiste sencillamente en poner una medicación con efectos sedantes, de forma que el paciente llegue un momento en el que puede incluso llegar a perder la conciencia y puede incluso, en algún caso, somos conscientes de que en algún caso, en función de la dosis de medicación que se pone, pues podría tal vez incluso acelerar el proceso de la muerte. Eso se asume como natural, en el sentido de que tú no estás aplicando un tratamiento, una medicación, por ejemplo, morfina, con la intención de acabar con la vida del paciente, sino porque es necesario para evitar ese sufrimiento tan intenso. Entonces, por una parte, estás evitando el sufrimiento, pero por otra parte, sabes que ese mismo tratamiento tiene un segundo efecto que tú no estás buscando, pero que, sin embargo, se podría producir. Eso, como les digo, en la profesión médica, entre los sanitarios, especialmente en las unidades de intensivos, pues ha sido lo que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo. La suspensión de atención por fallecimiento, pues no hay nada que discutir, porque si el paciente ha fallecido, pues no hay ninguna otra cosa más que hacer, y por tanto, en algún caso, pues se puede plantear pues mantener ventilación mecánica, pues por mantener la viabilidad de algún órgano, si es que es posible someter a trasplante a alguien con un órgano de ese paciente que haya fallecido, o mantener drogas vasoactivas para mantener una perfusión tisular de los tejidos, para mantener órganos vitales activos para ese posible trasplante. Y por lo tanto, ahí, una vez que ya el paciente ha fallecido, una vez que tiene una muerte encefálica, pues ahí tampoco hay ninguna discusión, y eso hemos estado de acuerdo desde hace muchísimo tiempo. Donde sí hay alguna discusión, y hay diferentes opciones en distintos países. Hay países en los que está legalizado el suicidio asistido, es decir, el paciente solicita que se le suministre una sustancia con la idea de que él mismo luego se la tome y que eso le va a provocar la muerte de manera efectiva. Eso hay sitios, en Suiza, por ejemplo, en los que se puede hacer, en Oregón también se puede hacer, en Holanda también se puede hacer. Hay países en los que eso no está permitido, pero en otros sí. Por tanto, como he puesto en verde, digamos, los conceptos aparejados a acciones que no plantean, desde el punto de vista del debate ético, que no plantean actualmente ningún problema, ni lo han planteado desde hace mucho tiempo, y donde sí hay alguna discusión, como sería, por ejemplo, en el tema del suicidio asistido. En este sentido, ¿qué opinan los colegios de enfermería? Pues en realidad opinan, no sé por qué hace esto, igual es porque lo estoy forzando. Bueno, ¿qué opinan los colegios de enfermería? Me ha sorprendido un poquito. Me he bajado tanto lo que hay publicado en la web del Código Deontológico de la Enfermería Española, del Consejo de Enfermería, como también el Código Ético y Deontológico de la Enfermería Europea, y con respecto a la eutanasia no dicen nada. Hablan del acompañamiento de la enfermera o del profesional de enfermería en el entorno de la muerte, pero del tema de la eutanasia pues no dicen nada, no se posicionan, ¿no? Y la ley les afecta directamente. No quiero entrar
entrar en eso porque seguro que Miguel nos contará algo más, pero la ley sí que les afecta directamente. ¿Y qué opinan? Me está poniendo nervioso. ¿Qué opinan los colegios médicos? Bien, pues los colegios de médicos en la última actualización que hay sobre... Le aseguro que en mi ordenador esto no pasa. Bueno, los colegios médicos lo que opinan, yo creo que lo estoy... El Consejo General de Colegios Médicos, en la última edición que hay, de 2022, pues lo que dice directamente el Código de Deontología Médica, la última edición, en su artículo 38.4 dice taxativamente: el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Eso es lo que dice el Consejo Oficial de Colegios Médicos. Repito, el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Eso parece que está como muy claro, ¿no? Y en el artículo 61.1 del Consejo General de Colegios Médicos, el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte, y es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. Bueno, se extiende un poquito con el tema de la concepción, ¿vale? Pero en principio considera al ser humano, la vida, como el mayor bien a proteger, y por lo tanto que el médico está para proteger ese mayor bien y no para otra cosa. Y la nueva frontera, no sé cómo viene el tiempo. La nueva frontera, como les decía, en la que nos enfrentamos actualmente, precisamente estamos en una nueva frontera por el éxito tan tremendo del programa de trasplantes, y especialmente en España, porque somos una sociedad muy solidaria y porque hay mucha gente que piensa que puede seguir ayudando incluso después de que se haya producido la muerte. La cuestión está cuando empezamos a tener una capacidad técnica de producir trasplantes en múltiples unidades de trasplante, y España, como saben, es un país muy activo en eso. Tenemos aquí un centro trasplantador que nos toca muy directamente en respiratorio en Córdoba. El Reina Sofía es un centro de referencia mundial en ese aspecto, ¿no? por la cantidad de trabajo que hacen y lo bien que lo hacen. Bien, pues llega un momento en el que faltan trasplantes porque no hay suficientes donantes con las condiciones suficientes como para que ese órgano se pueda utilizar para un trasplante. Y entonces, pues se hizo una clasificación en Maastricht en la que, fíjense que decía pacientes que están fallecidos, pero no todos se mueren de la misma forma. Puede ser que haya tenido una parada cardiocirculatoria fuera del centro hospitalario, puede ser que se muera justamente cuando llega a urgencias, y bueno, si hay una parada cardiocirculatoria extra hospitalaria o intrahospitalaria, bueno, sabemos más o menos el tiempo que lleva de isquemia, que es lo que, es decir, de falta de llegada de oxígeno, de perfusión a los órganos principales, y sabemos qué viabilidad puede tener ese paciente. ¿Por qué? Porque normalmente el diagnóstico de muerte inicialmente se hacía fijándose en la ausencia de trazado electroencefalográfico. Si es un electroencefalograma plano, estamos seguros de que este paciente ha fallecido. Vale, pero puede ser que no tenga un electroencefalograma plano, y puede ser que lo que falte sea latido cardíaco. En medicina sabemos que una cosa es que el corazón deje de latir y otra cosa es que esté efectivamente muerto, y si no, pues no se harían las maniobras de soporte vital y todo el soporte vital avanzado que está tan desarrollado últimamente. Por lo tanto, empezaron a pensar que, efectivamente, si tú estás delante de un paciente que acaba de fallecer porque después de una maniobra de soporte vital avanzado suficientemente bien desarrollada, pues no ha recuperado ritmo cardíaco, puedes considerar que está muerto, y te puede servir también como donante para de órgano. La cuestión está, es una frontera en la que hay que pensar. Es en la clasificación 3 de Maastricht,
se refiere a esto: pacientes cuyo corazón sigue latiendo, no se han parado, presumiblemente van a morir pronto, están a la espera de paro cardíaco, ¿vale? Y la cuestión es cuándo tenemos la certeza de que este paciente ha fallecido. Se aplican protocolos científicos, clínicos, y se aplican pruebas clínicas también, pero el problema es que de esas pruebas no tenemos la constancia de que de verdad nos estén diagnosticando fehacientemente la muerte del paciente. Estamos hablando de la donación en asistolia no controlada, cuando el paciente ha hecho una parada cardíaca en la UCI o en el traslado de la ambulancia, y donación en asistolia controlada, que es el término este que está aquí puesto, cuando preveo que este paciente va a tener un paro cardíaco, se va a morir dentro de poco, y lo que hago es retirar las medidas de soporte vital avanzado, retirar la ventilación mecánica, retiro drogas vasoactivas a espera de que se muera en las próximas 2 horas, y eso está generando mucha controversia. Y está generando mucha controversia, se está haciendo ya. Y se están generando muchos donantes a través de ese sistema. La cuestión, tengo mucho más contenido sobre eso. La cuestión es que la incompatibilidad esta de los sistemas. La cuestión es que el kit, la cuestión ahí es, una vez que tú inicias este tipo de procedimiento, ¿cuándo estás seguro de que el paciente ha muerto efectivamente? Y se aplica el test de Wisconsin, que esto viene en un artículo, como ven, de medicina clínica de no hace mucho, en el que hacen reflexiones sobre este tipo de procedimientos, ¿vale? Y expertos en esta materia ponen en cuestión que efectivamente el test de Wisconsin es un test no válido y poco fiable, y que si tomamos decisiones tomando como punto de partida este tipo de test, pues probablemente cometeremos muchos errores en una parte tan delicada como la que estamos hablando. Pero ciertamente, y en mi ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la neumología, ahora mismo la cuestión está precisamente en cómo preservar mejor los órganos, dando por supuesto que la donación en asistolia controlada es un procedimiento perfectamente asumible, perfectamente lícito y perfectamente acorde no solamente con la legislación vigente, sino con la ética. En fin, hay quien discute mucho eso, como ustedes ven, pero realmente donde se centra el debate, y este es un artículo sobre trasplante pulmonar, de mucho éxito, el trasplante pulmonar, es precisamente cuándo hacer qué tipo de maniobras quirúrgicas precozmente y qué tipo de líquido de preservación, a qué temperatura, mejor cuanto más frío, se puede poner en la arteria hepática o en alguna de las arterias abdominales, precisamente para perfundir los órganos, para preservarlos durante más tiempo. Entonces, como les digo, a mí eso me llama mucho la atención. Me parece interesantísimo desde el punto de vista biológico, pero me llama mucho la atención que nos hayamos pasado de la raya del debate ético, en el sentido de, oye, no estamos muy seguros de si esto que estamos haciendo está bien hecho, si este paciente está efectivamente muerto, si me estás diciendo que está aplicando un test que no está validado y que no sabes cómo de fiable es, pues a lo mejor todas las decisiones que tome a partir de ese momento son decisiones discutibles. Pero eso lo dejamos como que no me interesa mucho y nos vamos a la parte técnica, que ahí sí que estoy seguro de tiempo de isquemia, tipo de líquido que voy a utilizar, etc. Y bueno, pues ahí es donde, desde el punto de vista técnico, pues se está centrando ahora mismo las publicaciones en este sentido. En el sentido, pues bueno, de considerar
cuándo tengo que inducir la isquemia en los órganos, si tengo que mantener la temperatura en un rango o en otro, y cómo de precoz tiene que ser mi actuación para que el trasplante en sí pues me dé el mejor resultado posible. 2 minutos, 3 minutos. Vale, pues me está poniendo nervioso esto. En la ley, que comentará Miguel probablemente mucho más extensamente y mejor que yo, lo que se estipula es precisamente pues que haya una comisión compuesta al menos por 7 personas, por 7 miembros, entre lo que se incluiría personal médico de enfermería y juristas. Aquí ya no habla, como hablábamos anteriormente, de personal médico directamente relacionado con el paciente en el proceso de muerte, sino personal médico en general, ¿vale? Y bueno, pues se define la figura del médico responsable y se define también la figura del médico consultor. Médico responsable sería un poco el coordinador de todas las acciones que se tomen a partir de que el paciente solicite la prestación para la eutanasia, y a partir de ahí sería el que coordinaría todo lo que hay que hacer con las comisiones sucesivas. Sí es interesante porque fíjese, aquí estamos hablando de médico responsable, estamos hablando de médico coordinador, y luego, y yo creo que esto se hace con toda la idea, estoy prácticamente convencido, de que cuando se habla de quién hace la prestación efectiva para morir, el que le pone la inyección al paciente, no se habla del médico responsable, se habla de personal sanitario competente. Personal sanitario competente, si no se define, pues probablemente puede ser de una enfermera. Si se considera personal sanitario a un psicólogo o a un farmacéutico, pues puede ser personal sanitario, o quien esté dentro del ámbito sanitario y se considere personal sanitario competente para poner una inyección. En fin, sí se reconoce, y esto es importante, se reconoce explícitamente el derecho a la objeción de conciencia, que tiene que ser, por supuesto, individual. Por tanto, volvemos al principio, termino como empecé. Parece que realmente el único punto realmente conflictivo e intenso, cuando hablamos de eutanasia, sin irnos a la frontera que acabo de dibujar un poquito más allá, pues si el derecho a la dignidad en el proceso de la muerte incluye o no el derecho a un paciente, de un paciente a pedir a otra persona, habitualmente un profesional de la salud, que acabe con su vida de manera inmediata y efectiva. Y creo que me he tenido tiempo. Pues muchas gracias. Buenas tardes, amigos del Centro Francisco Suárez. Muchas gracias por la invitación. Realmente cuando alguna vez pasan 2 o 3 años sin que me llaméis, digo, que esto ya no me quieren. Es como lo echo de menos, porque me encanta estar aquí, me recuerda a mí mismo a tantas cosas que he hecho aquí y que quiero seguir haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, y voy a ver si soy capaz de transmitiros mis zozobras, mis perplejidades, mis dudas sobre este asunto. No voy a hacer una exposición sistemática de leyes, siento decepcionar, pero obviamente con la ley delante, intentar transmitiros un proceso que no ha acabado, que es de comprensión del derecho a la eutanasia, ¿no? Y voy a comenzar con una novela, que fue la novela con la que yo realmente me topé vivencialmente con la eutanasia. Mucho más que con discusiones, con deliberaciones un poco abstractas, con diálogos, incluso con la película Mar Adentro, mucho más que eso. Fue una novela no muy conocida, pero buenísima, La luz difícil, de Tomás González, un escritor colombiano,
que desde el principio de la novela plantea una situación un poco tremenda, que es unos padres están en su apartamento con uno de los hijos y dos amigos que les acompañan, porque otros dos de sus hijos se han ido a otro estado, ellos están en Nueva York, se han ido a otro estado donde un doctor puede legalmente practicar la eutanasia, y uno de los hijos, que tiene unos padecimientos tremendos como consecuencia de un accidente, una vida que se puede considerar insoportable, es decir, la mayor parte del día la dedica a experimentar el dolor, y decide la eutanasia, tienen que ir a otro estado y le acompaña a otro de los hermanos. Entonces la situación es: se ha ido mi hijo, ya me he despedido de él, se ha ido a un lugar y está programada para tal mañana la práctica de la eutanasia. Se plantea así de crudo, pero con cierta amabilidad, porque están acompañados, no hay un dramatismo tal, pero sí una contención de esa paradoja de, por un lado, tengo claro que mi hijo está haciendo lo que quiere y no me he empeñado ni me voy a empeñar en evitarlo. Por otro lado, apenas surge algún inconveniente en el viaje, el médico no puede atenderlos esa mañana o algo, una especie de alivio, como diciendo: todavía no, todavía está vivo. Entonces digo que me topé con la eutanasia porque es una perspectiva muy peculiar. Es la eutanasia desde el punto de vista de la madre y el padre, de la persona que pide la eutanasia, es decir, desde el punto de vista de los demás, no el proceso interno. El chico o la persona que se va a someter a la eutanasia, que la ha pedido, no aparece a lo largo de toda la novela, se habla de él, pero él no es personaje de la novela, y es esa sensación de los padres que te produce un vértigo peculiar, parecido a como si hubiera sido condenado a muerte, es decir, una muerte programada con una fecha, una persona que está viva y que va a dejar de estarlo mañana a las 12:30 de la mañana, ¿no? Una muerte programada, decidida por alguien, claro, no como la condena a muerte. La eutanasia está decidida por uno mismo, pero es que ahora la estamos contemplando desde el punto de vista de la madre y del padre, ¿no? Y un poco la sensación la novela no tiene el más mínimo contenido, digamos, moral explícito sobre el problema de la eutanasia. No. Es esa perspectiva que elige la que a mí me afectó, me hizo plantearme el problema de una manera diferente, ¿no? Pero sí que produce un cierto vértigo esa idea de muerte programada, un vértigo para el que yo no sé si culturalmente estamos ya del todo preparados. No estoy hablando ahora de principios, desde luego, religiosos, ni siquiera de principios morales, sino de una aproximación cultural al hecho en sí de la eutanasia, que tiene ese factor de muerte programada, decidida. Si una persona que está viva va a dejar de estarlo a las 12:30 de la mañana, ¿no? Eso es lo que produce un cierto vértigo y hace que tú, como lector de la novela, te plantees: si no estuviera permitida la eutanasia en ese otro estado, pues este chico, pese al enorme padecimiento, seguiría vivo para sus padres. Seguiría vivo para sus padres, ¿no? El vértigo que produce la disponibilidad de la propia vida, ¿no? La disponibilidad de la propia vida. La vida es disponible porque una persona puede siempre suicidarse, ¿no? La eutanasia es un suicidio civilizado, controlado, regulado, no por tanto desregulado. De nuevo está escasamente regulado algo que no nos da vértigo, como es la sedación. La sedación culturalmente ya no nos da vértigo. En general está asumido, no nos da vértigo. La eutanasia tiene ese punto más, que es un acto
un acto ejecutivo que, programado y a partir de cierta hora, supone que una persona que estaba viva deja de estar, ¿no? Hay un paso. La sedación no produce vértigo, está culturalmente asumida. Una sedación que sabemos que acelera el momento de la muerte, porque en sí mismo supone una ya final claudicación en cualquier intento terapéutico. No produce ni, entiendo, solo residualmente, pero culturalmente ya no produce vértigo. La eutanasia todavía produce este vértigo que se relaciona con el problema, sí, moral de la disponibilidad, que con el suicidio, digamos, no nos lo planteamos porque es como una cuestión. De hecho, ha pasado, alguien se ha suicidado. Lo tenemos que reflexionar sobre es que ha pasado y te lo encuentras. Pero con la eutanasia es que hay que tomar decisiones y por eso se plantea de lleno en términos éticos, jurídicos, filosóficos, legales, el problema de la disponibilidad como algo que puede suponer una merma en la entereza del derecho a la vida en esa frontera final que es el de la eutanasia. ¿Verdad que, en fin, esta mañana pensaba, sí, es fundamental la preocupación por la entereza de esa frontera final, pero esta mañana leyendo en el periódico las noticias sobre el programa de render que Israel está utilizando para seleccionar con inteligencia artificial y algoritmos para seleccionar automáticamente personas a asesinar en sus casas donde están durmiendo con su familia, pues digo, en fin, el vértigo es un vértigo de sociedades muy civilizadas, de sociedades que todavía estamos en el siglo XX, y nos preocupamos por estándares máximos de protección de la vida, ¿no? Pero es un vértigo protegido, es un vértigo protegido, ¿no? Frente a una barbarie exterior que nos rodea. En fin, ¿cómo me sitúo yo? Bueno, antes de esto, todavía dentro de lo que es una aproximación cultural, lo que tenemos asumido o no, sí había algo que, sin embargo, culturalmente chocaba, que era la penalización de la asistencia compasiva al suicidio. Delito. Eso culturalmente chocaba porque era tal y como estaba redactado, era un tipo penal ideológico, es decir, lo que protegía era una idea. Eres delincuente porque colaboras en que una persona que quiere suicidarse y no puede, le ayudas tú. Y como queremos proteger la vida de la propia disposición, y claro, el suicidio no lo podemos penalizar porque si se consuma pues está muerto y no es responsable, y se decidió despenalizar la tentativa de suicidio, ¿no? Sin embargo, el auxilio al suicidio sigue siendo delito en ciertas condiciones, pero en la redacción anterior incluía como delito la asistencia compasiva al suicidio. Esto provocaba un choque cultural. De ahí el éxito de la película Mar Adentro, en la que el espectador quiere que gane el juicio. Quiere que ganen el juicio, porque pretendieron y no lo consiguieron y finalmente auxiliaron a San Pedro a su suicidio, ¿no? A su suicidio. Entonces aquí culturalmente estamos avanzando, retrasando, con vértigo, más vértigo en unas cosas que en otras, y cómo valorar desde esa situación, cómo valorar la ley que introduce no solo una despenalización de la asistencia arreglada al suicidio, sino un derecho nuevo, el derecho al suicidio en determinadas situaciones y con ciertas condiciones. Yo tengo que confesar que desde el punto de vista personal, la ley orgánica en sí misma me parece, dentro de las posibles, una buena ley. No encuentro unas objeciones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista
ético, no encuentro unas objeciones definitivas. Creo que sí las hay, es evidente, desde el punto de vista de concepciones religiosas que, digamos, impiden cualquier planteamiento de disponibilidad sobre algo que no es tuyo, que es la vida. Pero la traslación de ese principio a la legislación civil es complicada en un Estado no confesional, ¿no? Entonces, en ese terreno, me parece que la ley tiene muchas ventajas y presenta algunos riesgos. Y eso es en lo que yo me quiero centrar, no tanto en una pregunta que yo no me sé contestar, que es eutanasia sí, eutanasia no. Me parece una pregunta demasiado difícil de contestar, en mi caso, en mi caso. Y personas que la pueden responder con mucha más facilidad y contundencia, tanto en el sentido del sí como en el sentido del no. Pero la eutanasia, concebida no como una situación de hecho, alguien que se suicida y que recibe una ayuda, sino como un derecho, me parece que presenta una serie de ventajas, tal y como está regulado en la ley, ventajas respecto de la alternativa, que es la no concesión de ese derecho y por tanto la única alternativa es un suicidio, ¿no? Un suicidio a solas, generalmente dramático, tirándose desde un balcón, tomando una pastilla tal o ahorcándose, ¿no? Obviamente cuando puede, cuando no está imposibilitado de hacerlo la persona, ¿no? Eso por un lado, es decir, es un acompañamiento en el proceso del suicidio, no de la muerte, sino del suicidio. No es un acompañamiento en la muerte, es un acompañamiento en el proceso de suicidio tras una decisión de una persona de suicidarse, es decir, de acabar con su vida. En la medida en la que se regule bien, lo entiendo como una ventaja. También entiendo como una ventaja que la ley, digamos, regula la eutanasia en un entorno necesariamente sanitario. Es decir, en el entorno del equipo médico que habitualmente te está tratando, con lo cual se impide lo que para mí sería el principal peligro, que es el negocio de la eutanasia. El negocio de la eutanasia. No va a haber clínicas especializadas en eutanasia, mientras no se cambie la ley. La eutanasia, o el proceso de eutanasia, se va a desarrollar en el hospital que te está atendiendo habitualmente, el que te toca, o el que decides, pero como enfermo, no ahora quiero darme, en un entorno clínico que no se dedica a la eutanasia. Eso me parece también muy importante, ¿no? Es verdad que como derecho comporta un deber. Es un derecho de prestación, no de libertad. No es que te dejen, es que es un derecho de prestación, por lo cual tú puedes exigir un comportamiento. Y ahí se plantea un dilema moral expresamente reconocido por la ley. Lo contrario podría hacer inconstitucional la ley, que es el de la objeción de conciencia individual de los profesionales sanitarios. Pero ese derecho de objeción de conciencia es un claro reconocimiento por parte del legislador de que el tema es delicado, de que no estamos hablando de caprichos, tal, sino que realmente la objeción a la eutanasia o a colaborar con la eutanasia por parte del personal médico es algo con un fundamento que reconozco, que yo, Estado, reconozco, y eso es interesante. Pero me quiero fijar en los peligros, porque, bueno, ventajas y peligros dentro de la valoración de la ley. La ley cuida muy bien que la decisión del paciente de solicitar la eutanasia sea el resultado de una decisión, de un proceso lúcido y consciente. No una decisión inconsistente. Hay garantías, se prevén garantías para cerciorarnos de que no es una decisión momentánea,
derivada de una semana muy mala, de un trastorno puntual, no. Tal y como está previsto el proceso en la ley, tiene que haber 3 decisiones del paciente, tomadas sucesivamente, 3 decisiones, en un plazo que difícilmente va a durar menos de 40 días, 3 decisiones con 2 procesos de deliberación o de discernimiento en ese tiempo. De discernimiento asistido, acompañado, en el que se tienen que ofrecer o informar de alternativas terapéuticas, paliativas, posibilidades que la ciencia esté desarrollando y previsión de que estén desarrolladas, cuestionamiento de los motivos por los que se toma la decisión, etcétera, etcétera. Cuanto más se implique el médico responsable, más calidad tendrá ese proceso de discernimiento. Pero, en definitiva, el resultado va a ser una decisión consistente. Se quiere que sea una decisión consistente, ¿no? Una decisión o un proceso de decisión en el que además hay una pluralidad de personas que intervienen. Finalmente, quien decide no es el paciente. Tiene que haber un sí del médico responsable o del médico consultor, de los 2 médicos facultativos nombrados por el comité ético y finalmente del comité ético y en última instancia de un juez, en el caso extremo, ¿no?, de un juez. Es decir, hay una pluralidad de personas que intervienen, ¿no? Por eso creo que y realmente en relación a esto la ley no ha recibido, que yo sepa, ninguna crítica. O sea, claro que ha recibido críticas el hecho en sí de configurar como derecho la eutanasia, pero el cómo está configurado el proceso es algo que me parece que la ley es garantista. 3 decisiones, 2 procesos deliberativos y una muchedumbre, entre comillas, que interviene. Pero me quiero señalar, porque me parece que esto es importante, algunas grietas. Si estamos hablando de frontera y estamos corriendo la frontera, si estamos hablando de un nicho concreto en el que sí se admite la disponibilidad sobre la propia vida, pero queremos seguir protegiendo el valor vida y el derecho a la vida, pues cuanto más y mejor acotado esté, menos riesgo de deterioro del valor vida, ¿no? Que realmente sea un nicho. ¿Cuáles son las grietas de este nicho que se ha abierto? Hay algunas. Una de ellas, la indefinición de una de las condiciones es que el sujeto esté en plena capacidad. En plena capacidad. Yo aquí tengo 2 preguntas, sobre todo, bueno, me centro porque hay poco tiempo ya, todavía no he sacado la tarjeta, pero me centro en una duda para ver plena capacidad. Una persona con una depresión profunda está en plena capacidad de decidir. No es necesariamente una situación incapacitante o discapacitante, pero para tomar, es que decidir o no decidir, tener capacidad o no tener, ¿y usted para qué? No es lo mismo para hacer un contrato que para decidir sobre tu vida. Entonces, la persona en situación de depresión grave, no vamos a decir profunda, porque si es profunda parece claro que el médico va a decir que no está en situación de plena capacidad para decidir, pero en una situación de depresión grave le otorgamos plena capacidad o no. Esto no está definido en la ley. Qué importante el favor del papel del médico responsable, ¿no?, en este punto. Segundo, una cierta imprecisión de la llamada situación de eutanasia, sobre todo porque, o sea, en principio está bien definido. Se tiene derecho a la eutanasia si hay un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, además se define en términos bastante contundentes, y una enfermedad grave e incurable, entendiendo por grave e incurable la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio
que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva. También el término de padecimiento grave, crónico e imposibilitante habla de un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece. Aquí hay una cosa que realmente quizás es difícil regularlo de otra manera, pero aquí tiene que conjugarse el aspecto subjetivo del padecimiento con el aspecto objetivo de que este padecimiento pueda reconocerse objetivamente como insoportable. Claro, el umbral del dolor y del padecimiento, del sufrimiento, cambia de unas personas a otras, pero no puede bastar con que, si queremos proteger, si queremos hacer un nicho para la eutanasia, quizás no debe bastar con que el paciente diga no lo tolero, sino que tiene que haber una valoración objetiva de que es tolerable y que no. Y esto es muy complicado. Que hablen los médicos sobre si se puede medir el sufrimiento o el padecimiento de unas personas y otras. Desde luego, lo que no puede valer es lo que no puede valer, y como arreglo a la ley no puede valer, es: mire usted, esto ya para mí no es vida. No basta con que tú no quieras vivir así. Tiene que ser un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable en los términos que se define. Tiene que haber algo irreversible, sin alternativas razonables y con un padecimiento en los términos que hemos dicho, con un sufrimiento en los términos que hemos dicho. No puede ser una decisión filosófica. Para mí esto no es vida, yo no quiero vivir así, no basta, esto no da derecho a la eutanasia. Y hay que tenerlo claro, no es una interpretación, es que no sale de ahí esa posibilidad. Más grietas: no interviene un psicólogo en el procedimiento. Se prevé la intervención de un psicólogo en el procedimiento de acompañamiento de la decisión y de discernimiento, sino el médico responsable. El médico responsable puede ser psicológicamente torpe, puede ser un magnífico médico, pero no saber acompañar en ese proceso. Cuando una persona ha dado el salto de pedir la eutanasia y necesita una ayuda, para que por delante un psicólogo ofrezca instrumentos que no tiene un médico. Es más, 3 minutos, es más, sí, voy a cumplir, bueno, 5. Es más, a mí esto me preocupa también, aunque le encuentro un poco arreglo, en la medida en la que la objeción de conciencia es un todo o nada, como parece estar prevista en la ley, es decir, me declaro objetor, luego ya no puedo ser médico responsable, ni médico consultor, ni participar en la comisión ética. En la medida en la que no se permite una objeción de conciencia articulada, es decir, yo me declaro objetor de conciencia para la práctica de la eutanasia o para la adopción de la decisión final, ¿no? Pero yo quiero seguir, si soy médico responsable de una persona que pide la eutanasia, quiero acompañarlo, quiero darle la información, quiero hacerle reconsiderar, y probablemente que los médicos objetores de conciencia pudieran acompañar en esa primera fase. Sería bueno en hospitales en los que muchos médicos se han declarado objetores y solo 4 o 5 no, se puede provocar una rutina degradante de este proceso de acompañamiento, porque van a tener que acompañar a muchos y de una manera protocolaria. Eso para mí es una grieta. ¿Cómo salvarla? Probablemente abriendo la posibilidad de una objeción de conciencia gradual o articulada. Para esto sí, pero para esto no. Otras cosas, pero por último, para mí esta grieta es casi la más importante. Lo que pasa es que es una grieta que seguramente no vamos a sufrir hasta que, o no van a sufrir hasta que pase 20 años.
unos cuantos años. El problema de las personas que no pueden decidir, pero han hecho voluntades anticipadas. No pueden decidir, por tanto no pueden solicitar ahora la eutanasia, no pueden tomar la decisión, pero han hecho testamento vital o declaración de voluntades anticipadas. ¿Hace cuánto? Con lo que le estoy haciendo ahora. El problema se puede plantear dentro de 40 años o dentro de 30. Y resulta que en esa situación va a ser vinculante para el médico, para la comisión ética, para el juez. Va a ser vinculante. Una decisión que esa sí que es fútil, o puede serlo. Porque se hizo en abstracto cuando, por ejemplo, un chico tiene 20 años, dice, yo he visto a mi abuelo morirse, yo eso no lo quiero. Cuando pase esto, pero en abstracto, porque yo no temo que pronto me vaya a pasar esto, yo que me inyecten tal cosa. Pido la eutanasia y será vinculante. No podrán evitarlo los familiares, desde luego. Y se abrirá el proceso cuando no va a ser una decisión tomada por el paciente ni en el momento de la enfermedad, ni en el momento del temor a la enfermedad o a lo que pueda venir. Que esa voluntad anticipada sí que la entiendo. Me acaban de diagnosticar esto, me han dicho que el proceso es este, yo digo, cuando esté en esta fase, pido tal cosa. Eso sí entiendo, con una voluntad. Pero un chaval de 20 años, 25, bueno, o de 40 o de más, en abstracto, cuando no tiene el miedo a esa enfermedad y sin un consentimiento informado, sin un proceso de acompañamiento, como es el que se exige para la decisión de la eutanasia, pues va a ser vinculante. Yo por eso he propuesto más de una vez, a ver si alguien con más repercusión lo propone, que al menos en lo que se refiere a la eutanasia, que la voluntad anticipada caduque cada 5 años y tenga que renovarse. Caduque cada X años. En fin, lo has tomado a los 20 años, vale, te va a valer hasta los 25, sí. A los 25 tienes que volver a plantearte. Y si, vale, lo puedes renovar, pero la decisión, cuando pasen 40 años tomada ahora, en fin, nada más.